Las caras de Belmez. Sí, ya sé que usted conoce el asunto porque lleva muchos años hablándose de ellas, pero ¿sabe si continúan donde estaban esas caras de Belmez? ¿Qué sabe de ellas? Y sobre todo, piense usted si de repente un buen día se encontrará con que en su casa aparecen rostros extraños, rostros en la pared, rostros en el suelo. ¿Se imagina el susto? Pues eso le pasó a María, las caras de Belmez. El 23 de agosto de 1971 no fue un día cualquiera en la población jiennense de Belmez de la Moraleda. Ese día, doña María Gómez Cámara apreció unas manchas en el suelo de su modesta vivienda. Aparecieron en la cocina y se asemejaban a unos rostros humanos. Pues esto que hicimos la excavación y volvimos a echar cemento y vuelven a aparecer y no sabemos de lo que es. La excavación que hicimos, pues, eran de 2,80 y aparecieron unos huesos, poca cosa. Lo que queremos es que vengan expertos que sepan a ver por lo que sale esto aquí en la casa. La noticia, por lo insólito del hecho, se extendió como un reguero de pólvora. En pocas horas, Belmez de la Moraleda y sus caras abrían todos los noticieros de radio y televisión del país, y al día siguiente aparecían en las primeras páginas de los periódicos. La fantasía popular aventuró sobre este misterio numerosas hipótesis. Los especialistas en parapsicología iniciaron una apasionada polémica sobre su origen y su naturaleza, y al igual que en el ámbito popular, hubo opiniones a favor y en contra. Este fenómeno fue tan importante que provocó un resurgimiento en el estudio y seguimiento de sucesos paranormales. Las caras de Belmez marcaron el antes y el después en el misterioso mundo de la parapsicología y del más allá. Las caras de Belmez. Germán de Argumosa, usted que es un hombre experto en este tema de las caras de Belmez, hemos continuado durante todos estos años hablando de las caras, pero ¿cómo llegó a usted la información de eso que estaba ocurriendo en Belmez? Pues por el gobernador civil. Entonces estaba de gobernador civil un ingeniero agrónomo, que después fue muy amigo mío, Ruiz de Córdoba. Él fue el que se puso en contacto conmigo pidiéndome que investigara. Claro, lo primero que le pregunté es si él tenía algunos elementos de juicio suficientes como para asegurar, hasta donde fuese posible asegurar, que no había fraude. Y me dijo, desde luego. Recuerdo que en aquella primera entrevista me indicó con la mano el lugar en el que estaba, en su despacho, y añadió, ahí ha estado el comandante de puesto de la Guardia Civil. Bueno. Ahí ha estado el alcalde. Y les he dicho que si no es fraude, tienen que descubrirlo. Y ahí estuvo Armando Moreno, porque fue además una de las primeras personas en entrar en la casa de doña María y de ver lo que allí ocurría. Era muy pequeño, ha sido alcalde de Belmez. ¿Cómo fue? Porque era usted vecino. Bueno, yo estaba veraneando allí, casa de mi abuelo, y justo enfrente vivía una hermana de María. Entonces, cuando se vio la primera cara, pues María fue a su hermana, se lo estuvo contando, y entonces, bueno, pues yo con la curiosidad propia de los niños, pues salí corriendo y demás, con unos cuantos niños que estábamos por allí jugando, y recuerdo de ver a María a través de una ventana, de estar sentada llorando junto a a la cara que no se veía, la había tapado con un trapo y demás. Y bueno, esa fue la primera experiencia que yo tuve, la primera vez que yo vi este fenómeno de las caras. Julio Marbizón, que es compañero de Canal Sur. Julio, buenas noches ya, mil gracias por estar aquí. ¿Andalucía es un lugar mágico? Bueno, yo creo que todas las culturas que han pasado por Andalucía, que han tenido su sede aquí en Andalucía, digamos, han ido dejando su pozo de magia, ¿no? Desde quizá podíamos empezar pensando que la Atlántida estaba muy cerca de Cádiz, los tartesos, los templarios y una serie de cosas, la magia está muy unida a Andalucía. Magia y Andalucía, caras de Belmez. Yo les decía al principio, ¿no tienen curiosidad por saber qué ha pasado con esas caras? ¿Siguen donde estuvieron o se han marchado? Vamos a Belmez. Han pasado 23 años. Belmez de la Moraleda continúa en el mismo sitio, las caras también. El pueblo recuperó la normalidad. Fue un proceso lento. Ya son menos los curiosos y los investigadores que se acercan hasta la casa de doña María, pero el misterio continúa. Después de tantos años, el fenómeno de las caras de Belmez no deja indiferente a nadie. Unos mantienen la tesis del fraude, otros, sin embargo,
lo consideran algo mágico y con origen en el más allá. Mientras tanto, doña María se ha habituado a convivir con ellas. Pues sí, a lo primero sí, pasé mucho miedo, ya no. Ya llevo tanto tiempo con ella que para mí ya son lo mismo que los retratos de mi nieto. Me dicen que es un fenómeno paranormal y me dicen otra cosa. No lo sabrán cuando no lo dicen. Aquí hay otra, aquí hay un perfil, aquí hay un niño pequeño, aquí hay una mano, un niño, los brazos, aquí hay una mujer. Para muchos el origen del fenómeno está en un antiguo cementerio sobre el que se levantó la casa. Para otros, la causa está en la misma personalidad de la dueña de la casa que produce las caras de forma involuntaria. Los que apuestan por el fraude lo niegan todo y denuncian el engaño. Han pasado 23 años. Nadie se pone de acuerdo sobre su origen y las caras permanecen en el pueblo jiennense de Belmez de la Moraleda. Bueno, fraude o fenómeno paranormal. Germán de Argumosa, usted lleva muchos años investigando este asunto. ¿Fraude, sí. ¿Fraude o fenómeno paranormal? Voy a empezar por decir que la opinión que voy a dar no es la mía. No opinión, no. Que los resultados de la investigación no son exclusivamente los míos. Son los resultados de personalidades a nivel internacional de la altura, por ejemplo, de un profesor Hans Bender, de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, de un profesor Alex Schneider, catedrático de física en St. Gallen, de un doctor Nager, discípulo de Jung, de Zurich, de una doctora Nager y de tantos y tantos científicos de notoriedad indiscutible que se vienen ocupando y preocupando por los fenómenos paranormales. Todos ellos, después de análisis efectuados. Bueno, con Bender yo presenté primero el suelo, con actas oficiales, firmada el acta por el alcalde, entre otros. Y al levantarse el precinto del suelo al mes, había nuevas formaciones. Y luego presentamos Bender y yo, ante las cámaras de la televisión alemana, presentamos la habitación. Y al mes, cuando se levantó el precinto, había nuevas formaciones. Y todos los análisis que se hicieron en la Universidad de St. Gallen, en Friburgo de Brisgovia, en Alemania, por el profesor Hans Bender, todos estos análisis dieron un resultado negativo en cuanto a la posibilidad de fraude. Se descartó total y absolutamente el fraude, independientemente del resultado positivo de estos presentados, que evidenciaban, claro, por sí solos, que allí no había habido fraude. Pero siguen, como dice el señor Argumosa, apareciendo rostros, porque hace 2 años, bueno, supongo, Armando, que usted lo tiene vivo, porque es del pueblo, vive en el pueblo y ha sido alcalde hasta hace muy poco del pueblo. Siguen apareciendo caras, dicen que, sé que les va a sorprender, en el pueblo intentan sacar parecidos a esas caras. ¿Es verdad que ha aparecido una que se parece a Isabel Preisler? Bueno, la verdad es que no la he visto. Yo lo que sí recuerdo es que hace 4 o 5 años, bueno, apareció una que tenía la misma cara que Francisco Franco Bahamonde. Pero fue hace 5 años y acabó desapareciendo un poco. Julio, tú que también has indagado en esta historia y que te lo sabes todo, Germán de Argumosa dice que ahí hay unos estudios que dicen que ahí no hay fraude, que hay un hecho paranormal. Pero ¿qué hipótesis se han barajado de lo que ha ocurrido en Belmez? ¿Qué se dice? Bueno, pues esto, hablando así un poco de forma más coloquial, para no meternos en términos muy especialistas, podríamos decir que dentro del poltergeist, que es lo que se suele decir que dentro de las casas ocurren cosas, pues podríamos hablar también de las caras de Belmez como una teleplastia, como una ideoplastia, como una serie de cosas así. Pero vamos, posiblemente alguien, con su poder mental, está produciendo esas imágenes. Podríamos decir, quizás Germán esté de acuerdo, o no sé si está de acuerdo con esto, que había esta posibilidad a veces de haber dicho que, como Germán bien ha dicho, no se ha llegado a ver ningún tipo de pintura aplicada, sino siempre cambios de color dentro del cemento. Por lo tanto, se está hablando de una energía que está cambiando la estructura de ese cemento
quién la hace, quién la produce, quién la está emitiendo, ya es más difícil decirlo. Bueno, Germán de Argumosa, dicen que puede ser que María sirva de catalizador, de captador de esa energía especial, porque también cuentan que hace un año María, la dueña de la casa, estuvo enferma y durante el tiempo que pasó en el hospital las imágenes estaban borrosas. Dicen, bueno, ¿es posible que cuando muera, y le pregunto a Germán de Argumosa, que cuando muera María se acaben las caras de Belmez? Usted acaba de mencionar una palabra que para Bender, Schneider y otros, y también para mí, es clave, catalizador. Sencillamente. En todo fenómeno parafísico, y este es un fenómeno parafísico, cuya denominación completa es teleplástica artística, en todo fenómeno parafísico nos encontramos con unas causas que son desconocidas. Es decir, nos movemos en el campo de las hipótesis. Evidentemente, mientras una hipótesis no se demuestre, cualquiera, en mayor o menor medida, es válida. Pero nadie puede afirmar en rigor, nadie puede afirmar que la causa sea María, que la causa sean seres del más allá, que la causa sean entes de otra dimensión. Lo único que sabemos en este fenómeno de las teleplastias, que repito, es un capítulo dentro de la parafísica, lo único que sabemos es que cuando intentamos localizar la causa en el nivel donde el suceso se produce, es decir, dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales, en ese nivel no se encuentra. Entonces, como no puede haber un efecto sin causa, en filosofía decimos que cuando esto ocurre, la causa tiene que estar en otro nivel, pero no podemos saber más. Pues ya ven ustedes que los expertos aseguran que ahí hay un fenómeno paranormal, un fenómeno que no tiene explicación, aunque se barajan varias hipótesis, y la realidad es que no sabemos qué ocurrirá cuando María muera. Pero lo cierto es que, según los expertos, ahí no hay fraude. Gracias a los tres por estar aquí, por transportarnos hasta Belmez. Muchas gracias.